Muy buenos días a todos los participantes en este comité de avalúos. Nuestra cita que usualmente tenemos todos los miércoles a las 8 de la mañana. Este es un espacio de nuestros afiliados, principalmente de los evaluadores, pero en el día de hoy quisimos hacerlo ampliado por un tema muy importante que vamos a tratar. El tema de hoy se trata de la devolución del IVA, procedimiento y consideraciones para aplicar al beneficio tributario. Para ese tema nos está acompañando la doctora Luz Ángela Marrugo. Ella es contadora pública y especialista en finanzas. Tiene experiencia de 16 años en el sector financiero, especialmente en el sector fiduciario. También se ha desempeñado en la gerencia financiera y administrativa de la constructora Conaltura, donde participó en diferentes proyectos de renovación y modernización de la constructora, y actualmente se desempeña como profesional independiente en análisis de datos, análisis de la información financiera y gestión del valor, gestión estratégica de gastos, gestión estratégica de recaudo de cartera, entre otros. La doctora Luz Ángela nos va a compartir esta mañana un tema bastante importante y ya en unos minutos, en un minuto le damos paso. Pero antes de darle paso a la doctora Luz Ángela Marrugo, quiero recordarles nuestro Encuentro Nacional de Avalúos que se desarrollará del 24 al 28 de mayo. Tenemos una conferencia diaria a las 8 de la mañana. Tendremos 2 paneles de expertos y 3 conferencias magistrales. Dentro de los conferencistas tenemos conferencistas nacionales e internacionales. Recuerden por favor inscribirse, a sus correos ha llegado también la invitación y en nuestra página de la loja también lo pueden encontrar. Doctora Luz Ángela, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Luz Ángela, no te escuchamos, tienes el micrófono silenciado. Qué pena, sí. Buenos días para todos, muchas gracias por conectarse esta mañana, muchas gracias Diana. Como ya les dijo Diana, hoy hablaremos de, espérame que esto no me está corriendo. Ya. Hoy hablaremos pues de la devolución de IVA, procedimiento y consideraciones para aplicar al beneficio tributario. La idea es como darles una inducción sobre este tema porque esto es un proceso que si se hace muy juicioso podemos lograr un mayor recaudo sobre este concepto, pues algo que beneficia mucho a este tipo de proyectos BIS y BIP. Luz Ángela, las preguntas, para recordarle a nuestros participantes, las pueden hacer por el panel de preguntas y respuestas. Yo voy a estar muy atenta para poderle hacer las preguntas en su momento a la doctora Luz Ángela. Muchas gracias. Ok, listo. Gracias, Diana. Bueno, empezamos. El temario, pues, que vamos a tratar hoy. Vamos a tratar todo el tema del marco legal, todo el tema de norma y reglamentación de este beneficio. Vamos a hablar sobre los requisitos para acogerse a la devolución de IVA de los proyectos BIS y BIP. Vamos a ver un ciclo para la solicitud de devolución de IVA, o sea, que debemos tener en cuenta desde el inicio de la concepción del proyecto hasta obtener esta devolución. El proceso y estructura guía para la solicitud de devolución. El manejo contable, pues es un tema uno de los requisitos importantes para lograr el mayor recaudo, porque con el orden de la causación de las facturas es que se logra pues obtener el mayor recaudo, que debe contener el expediente y un impacto en la rentabilidad sobre la tierra. Entonces empezamos. Todo parte del artículo 850 del Estatuto Tributario en su parágrafo 2 que habla de las devoluciones de saldos a favor y en ella se incluye la devolución de IVA de proyectos BIS y BIP. Entonces ahí hace referencia a que se hace devolución y compensación sobre el valor del IVA pagado de materiales de construcción en los proyectos de vivienda de interés social y prioritario que se desarrollen por parte de los constructores. También se define el monto máximo a devolver, que es el 4% sobre el valor del inmueble y que no excedan el tope de vivienda autorizado pues, para este tipo de proyectos. También hace referencia a que se podrán, o sea, la DIAN podrá solicitar soportes sobre ese pago de IVA, por eso aquí es muy importante y más adelante como dentro del ejercicio les hago referencia a que debemos tener mucho orden en la facturación, en las causaciones de este concepto para poder pues, lograr el beneficio y pues que no tengamos problemas en el camino. Esto pues es la base del ejercicio.
Partiendo de este artículo 850, la devolución de IVA se reglamenta a través de los decretos 12, inicialmente en el 1243 del 2001, que fue modificado con el 1854, pero este decreto fue derogado por el 2924, que este fue el ya que recopila pues toda la reglamentación de la devolución de IVA. Este a su vez fue modificado por el decreto 1467 del 2019 y por el decreto 46 del 2020. El decreto 583 del 17 habla de renovación urbana, que es pues ya programas con el gobierno. Todas estas reglamentaciones, el gobierno sacó un decreto que es el 1625 del 2016 que compiló todos los decretos reglamentarios para tener un solo instrumento jurídico. Y en este decreto, en su capítulo 26, habla de toda la reglamentación para la devolución de IVA. Y este capítulo a su vez fue modificado con el decreto 096 del 2020. Para entrar en detalle en el decreto 2924, ya es donde está toda la reglamentación de la devolución de IVA. Acá pues se definen los topes. El tope inicialmente para los proyectos BIS era de 135 salarios mínimos, pero en el decreto 1467 se modifica a 150 salarios mínimos para los municipios que hayan superado, o que supere, perdón, el 1.000.000 de habitantes. Y en el decreto 046 del 2020 pasó de las viviendas de interés prioritarios, pasaron de 70 salarios mínimos a 90 salarios mínimos. Entonces los nuevos topes son 150 para BIS y 90 para las BIS. También pues habla de los requisitos contables, que más adelante pues los vamos a detallar. También de los tiempos el tiempo en el que se debe realizar la solicitud del IVA o la presentación de la solicitud de IVA, los tiempos que se tienen, porque eso tiene un plazo pues de presentación. Una vez se termine el proyecto, tenemos un plazo para hacer esa solicitud. También habla de la prórroga. La prórroga, cuando se solicita, la otorgan por 6 meses. En el decreto 096 se modifica una prórroga hasta por 1 año, pero para cuando se trate de proyectos con arrendamiento social o un programa del gobierno que se denomina semilleros de propietarios. Es como incentivos de ahorro para gente de escasos recursos las quieren, pues es como una medida de garantizar como una bancarización hacia ellos, pero es un programa pues del gobierno. Para ellos la prórroga sí es de 1 año. También habla de que el registro, este 2924 hablaba de que el proyecto se debía registrar ante la DIAN en el domicilio del solicitante. Esto fue eliminado en el decreto 096, ya no hay necesidad de registrar el proyecto ante la DIAN. También pues hablamos del mismo monto, que es hasta el 4% de los proyectos del valor de la venta del proyecto. Y también habla de los requisitos de presentación. También tuvo unas modificaciones en el decreto 096, porque con el tema de la pandemia pues ya no se hace la presentación física, sino virtual. Entonces todo cambia, ya digamos todos los soportes cambian casi a certificación de ventas, certificación de facturas, certificación de certificados de libertad. Entonces eso fue modificado en el decreto 096, que también pues más adelante detallamos cuáles son esos requisitos. También habla del término de solicitud ante que la DIAN tiene para poder dar respuesta a estas solicitudes. La DIAN, una vez presentada la solicitud, tiene 50 días para dar respuesta a esa solicitud. Si se presenta con una garantía, que esto es algo opcional, la DIAN debe contestar en 20 días después de haber hacer la solicitud. Y teniendo en cuenta lo establecido pues, en el Estatuto Tributario en el artículo 862, que habla del mecanismo de la devolución de IVA, que puede ser en cheque, título o giro en cuenta. También hablamos de la inadmisión de la solicitud. En este decreto 2924 se registraba que una causal de inadmisión era que el proyecto no estuviera registrado ante la DIAN, pero como les dije, eso ya fue eliminado en el decreto 096, esto ya no sería una causal de devolución. Otra causal de devolución es que el IVA se haya usado como impuesto descontable o con mayor costo. Por eso aquí es muy importante el tema del registro contable, porque ellos validan que el registro contable se haya hecho bien para validar que ese impuesto no se haya llevado como un impuesto descontable. Las facturas y que las facturas pues no cumplan con los requisitos de ley.
También se habla pues del rechazo de las solicitudes, que es lo que está establecido en el artículo 857 del Estatuto Tributario, que habla pues de que se haya presentado extemporáneamente, que no haya cumplido con los requisitos, que se haya presentado después del plazo vencido, entonces es como los requisitos mínimos. Y también hablaba del monto, que si el monto superaba el 4% la rechazaba. El decreto 096 eliminó esa parte y dice, yo ya no te voy a rechazar porque exceda el 4%, simplemente el 4% no lo aprueba y se queda hasta ese monto del 4%, ya no sería una causal de rechazo en el sentido de que se supere ese 4% la solicitud. Como les decía, el decreto 1625 compiló pues todos los decretos reglamentarios y en el capítulo 26 hablamos pues de todo lo que tiene que ver con la reglamentación de la devolución de IVA. Aquí pues vuelve y menciona pues que se tiene acceso a la devolución de IVA para la debida de interés social sobre todos los materiales que se compraron para la obra. Del monto máximo establecido, que hoy en día están 150 salarios para las BIS y 90 salarios para las BIP, vivienda de interés prioritario, denomina el precio total de la vivienda, que debe contener ese precio total de la vivienda. Entonces debe incluir todos los bienes muebles y el bien inmueble, actividades conexas, jardines, guardillas y acabados o contratos de mejoras que se tengan pues en el proyecto antes de la escrituración. De igual forma, todos los urbanismos que se ejecuten y todo lo que garantice la habitabilidad del proyecto. Antes, ellos no aceptaban los ascensores, no aceptaban porque ellos decían, el ascensor no se necesita para vivir allá, pero pues imagínense, hoy en día todos esos edificios son de 20 pisos, 25 pisos, el que vive en el 20º piso subir escaleras, entonces digamos que eso ya se peleó mucho y ya lo aceptan. Los CHUF tampoco los aceptaban, entonces, no, pues entonces todos saquen la basura por las escaleras, no. Entonces digamos que son cosas que se han ido mejorando porque ellos decían solo lo que esté en el edificio, pero ya al garantizar la habitabilidad aceptan ciertos conceptos pues que ya antes no aceptaban. Pues acá haciendo un resumen, el valor de lo que debe contener los 150 salarios mínimos para BIS y los 90 salarios mínimos para la BIP son el valor del inmueble. Todos los muebles e inmuebles que presten servicios complementarios o conexos como parqueaderos, depósitos, guardillas, terrazas, antejardines, patios. El contrato de mejoras y acabados de construcción de terceros. Esto es antes de la escrituración. Como sabemos, todos estos proyectos los entregan en obra gris, pues con un baño funcionando, la cocina pues con el, ¿cómo le dicen acá? Poceta, el lavaplatos. Y ya, y las conexiones pues de gases y eléctricas. Y pues todos los contratos de mejoras pues obviamente se recomienda que se hagan posterior a la escrituración, porque si se hacen antes o los contratos de esas mejoras se logran pues identificar antes de la escrituración, pues eso sería pues una causal de rechazo y pues se vienen sanciones y cosas de esas. Las obras de urbanismo ejecutadas, los bienes comunes de la propiedad, y pues todo esto debe estar enmarcado dentro del tope de los 150 salarios y 90. Esto también aplica para todo el tema de renovación urbana, pues que son proyectos proyectos con el Estado. Aquí les quise traer el tema de las rentas exentas. Esto no es un requisito pues para la solicitud de devolución de IVA, pero todos queremos acceder al mayor beneficio que tienen los proyectos BIS y BIP. Y uno de esos beneficios, y es un muy buen beneficio, son las rentas exentas. Entonces, en el artículo 235, rayados numeral 4, se habla de las rentas exentas, que para poder acceder a esas rentas exentas tenemos que tener una licencia de construcción que establezca que el proyecto es BIS y BIP. Se deben aportar los lotes o el predio al patrimonio autónomo a una fiduciaria, para el exclusivo desarrollo de un proyecto BIS. O sea, en el contrato de fiducia debe decir, este contrato fue suscrito exclusivamente para desarrollar un proyecto BIS o BIP.
En la totalidad del desarrollo del proyecto se debe hacer a través de la fiduciaria, o sea, todo el proyecto se debe manejar desde que inicia hasta el final en fiduciaria. El patrimonio autónomo contabiliza los costos, genera todo, las fiduciarias certifican esa utilidad para poder que para la DIAN se accestan y soportar eso ante la DIAN en su declaración de renta. El plazo de la fiducia no puede exceder los 10 años. Y todo esto también igualmente aplica pues para el tema de renovación urbana. Como les dije, esto no es un requisito pues para devolución de IVA. Yo puedo simplemente tener devolución de IVA y no acceder a la exenta en renta, pero pues eso no es viable pues. Bueno, entonces acá, ¿alguna pregunta está ahí? ¿Aló? No, Ángela, estaba revisando acá en el panel de preguntas y respuestas y tampoco en el chat. Ah, bueno, ok. Bueno, entonces ahora seguimos con los requisitos para acogerse a la devolución de IVA. Entonces, antes de presentar la solicitud, o sea, desde que yo empiezo a decir voy a construir un proyecto BIS, debo tener en cuenta que debo determinar el plan de costos por capítulos, subcapítulos e ítems. Eso también es un requisito pues que exige la DIAN que estén separados los capítulos porque ellos validan pues dentro del ejercicio que sí sean los materiales, que los materiales objeto de devolución de IVA estén dentro del costo del proyecto. Y deben estar separados pues por actividades. El proyecto debe estar, cada etapa del proyecto debe tener su centro de costos. O sea, si yo tengo el proyecto A que tiene etapa 1, etapa 2, etapa 3, debo tener un centro de costos para cada una de estas etapas. ¿Por qué? Pues todas las etapas terminan en diferentes tiempos, se escrituran en diferentes tiempos, se deben pues tener independientes para igual los plazos pues para hacer la solicitud son diferentes, entonces se debe llevar por etapa, también es un requisito pues que exige la DIAN. El valor de venta por unidad pues no debe superar el tope establecido, como ya dije, 150 para BIS, 90 para BIP, y se debe cumplir con los requisitos contables, que como les digo, aquí está como el tema más importante para llegar al mayor recaudo. Cuando yo vaya ya a presentar la solicitud, debe hacerse dentro de los 2 bimestres siguientes a la venta de escritura. Es decir, si yo escritura el 15 de enero, tengo 2 bimestres para hacer la solicitud de ese certificado de libertad. Si yo escritura el 15 de enero, entonces tengo febrero, marzo, abril, hasta el 15 de mayo para hacer esa solicitud de esos certificados que se escrituren dentro de los 2 bimestres siguientes. El plazo máximo para realizar la totalidad de la devolución de IVA son 2 años. Desde yo terminé el proyecto el 10 de enero del 2021, tengo hasta el 10 de enero del 22, hasta el 10 de enero del 23 para hacer la solicitud de todos los certificados de ese proyecto de vivienda de interés social. Si dentro de ese tiempo yo no he gestionado todas las escrituras, tengo opción de pedir una prórroga, pero esa prórroga se debe pedir 2 meses antes de terminar ese plazo. Entonces, si yo tengo plazo hasta el 10 de enero del 2023, yo antes del 10 de noviembre tengo que estar haciendo la solicitud. Y no puede ser un día ni 2 días después porque no te la aceptan. Tuve una experiencia en que la pedimos 2 días después y no la rechazaron. Entonces, eso sí, ellos son muy estrictos en eso, entonces hay que tener muy en cuenta esos tiempos. Bueno, esta es una opción adicional en el caso de que los certificados se venzan, porque como decíamos en el primer punto, tenemos 2 bimestres después de haber escriturado para hacer la solicitud. Si eso se vencen, porque la idea es no estar haciendo solicitudes cada 4 meses, sino que se acumulen varias escrituras y pues que los montos sean relativamente considerables para que ingrese el recurso, porque la idea no es estar haciendo solicitudes todo el tiempo. Entonces la idea es hacer máximo 4 solicitudes de devolución de IVA. Entonces cuando se acumulan todos los certificados, obviamente teniendo en cuenta el plazo de 2 años, se entrega una certificación de que el proyecto está terminado. Entonces, si yo adjunto la certificación con el proyecto terminado, ellos que validan que esté dentro del plazo de los 2 años y así los certificados estén vencidos fuera de los 2 bimestres siguientes a la fecha de la escritura. Entonces, tenemos esa opción para que pues tampoco nos llenemos de solicitudes cada 4 meses.
Bueno, no se puede solicitar devolución de IVA de vivienda por solo se puede solicitar, solicitar devolución de IVA de vivienda por un solo propietario. Es decir, si yo, Luz Ángela, compro 2 apartamentos en un proyecto, en el proyecto A, la constructora solo puede pedir o solo puede adjuntar en la solicitud el certificado de libertad de un solo apartamento de Luz Ángela. No puede solicitar los 2. ¿Por qué? Porque este programa o el programa de vivienda de interés social que expide el gobierno es para solucionar la vivienda de las personas menos favorecidas. Y se supone que esas personas pues no pueden comprar 2 apartamentos. Hoy en día pues se ha divertido un poco el tema, estos proyectos BIL los compran casi la mitad inversionistas y compran 2, 3 y después pues los arriendan, pero por eso es que la opción de que un propietario compre 2 apartamentos y se incluya entre la devolución de IVA no lo acepta. Entonces, eso no lo dice la norma en ninguna parte, pero pues eso es una solicitud de rechazo y ya nos ha pasado. Pues me ha pasado. El monto máximo, pues ya sabemos, no puede exceder el 4% del total del proyecto. El RUT del solicitante debe estar formalizado, actualizado, no puede estar suspendido mientras estemos haciendo pues la solicitud de IVA. Y lo mismo aplica para el representante legal o apoderado que esté firmando los documentos de requisitos. Y diligenciar y juntar toda la documentación requerida, pues que más adelante igual lo vamos a detallar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, Luz Ángela, ninguna. Listo. Bueno, aquí les quise traer un ciclo para la solicitud de la devolución en el sentido de que debemos tener en cuenta desde que yo hago la concepción de un proyecto BIS. Entonces, en el proyecto, cuando yo hago una concepción del proyecto BIS, debo de tener en ese punto, que aquí participan el área técnica, el área de proyectos o pues las áreas que estén participando en la concepción del proyecto, deben tener en cuenta que el valor de venta no puede superar el tope. O sea, 150 salarios mínimos para BIS y 90 para los DIF. El contrato de fiducia, como les dije, esto no es una exigencia para la devolución de IVA, pero pues sí para la exención de renta. Pero dentro del proceso, aquí pues participan, no sé, el área administrativa, el área financiera, el área contable, el área jurídica, donde el objeto exclusivo, porque en donde este contrato de fiducia tiene que tener un objeto exclusivo para desarrollar proyectos BIS y como les dije, lo debe registrar en el contrato. O sea, el contrato de decir, este contrato de fiducia fue suscrito para desarrollar un proyecto BIS. El tema ya de la licencia de construcción, que aquí ya participa en el área de técnica, también el área de proyectos, debe tener en cuenta que esta licencia debe ser expedida para un desarrollo de proyecto BIS y BIM. Ya viene el área contable, que es el área pues, financiera y contable, donde debe tener y cumplir con los requisitos que exige la norma para el registro de las facturas. Y el área contable debe tener claro cuáles son esos conceptos que debe registrar como solicitud de devolución de IVA o IVA por cobrar a la DIAN por este concepto. Y ya pues una vez terminado el proyecto, o sea, hacer la solicitud, pues acá ya participaría, está el área contable, está el área financiera también pues, para efectos de las negociaciones, el área técnica, los del área directo de proyectos donde ya dice cuándo termina el proyecto, el área de trámites que es la que empieza a hacer todo el tema de escrituración. Entonces aquí debe haber pues como un consenso de decir, bueno, vamos a tener en cuenta que para iniciar la solicitud tiene que ser entre los 2 bimestres, debemos tener la certificación del proyecto terminado y cumplir pues con los requisitos que exige la ley para la norma para estas devoluciones. Ya la DIAN expide su resolución, dependiendo del monto, pues se hace a uno en cuenta o genera TIDIS. Y por último, pues la negociación de TIDIS, que ya cuando, pues en el caso de que generen TIDIS, pues la DIAN expide una resolución, con esa resolución pues se tramita ante las entidades bancarias la expedición de los TIDIS y se negocian pues a través de su entidad de confianza. Entonces la idea siempre para tener un proceso exitoso es que desde el principio del proyecto yo tenga claro en qué puntos de control debo de tener en cada una de las etapas para que esa devolución de IVA se dé sin problema y que todo esté pues coordinado con todas las áreas.
esto se debe ver como un proceso dentro de la compañía. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Tenemos una pregunta muy general de Iván Darío Restrepo. Dice, la ley habla de devolución del 4%. ¿Por qué en la práctica se encuentra que las devoluciones solo llegan alrededor del 3.4%? Porque digamos que digamos, o sea, yo en mi sentido, pues en mis experiencias nunca hemos llegado hasta el 3, hasta el 4%, o sea, porque lo mismo que te estoy diciendo ahora, hay certificados que no se logran presentar porque, como les digo, los inversionistas están comprando entre el 30 y el 40% de los proyectos. Entonces, digamos que ahí son esos certificados y hay inversionistas que compran 2 y 3 proyectos, de 2 y 3 apartamentos. Entonces, esa puede ser una causa en la cual ese porcentaje no se llega. Todos los materiales no son, pues no son objeto de devolución de IVA. Entonces eso también afecta pues ese porcentaje. El promedio en el que se maneja de porcentajes para cumplimiento es entre el más bajito que conozco es del 2.5% y el máximo, y pues dentro de la experiencia que yo tuve que llegamos a lograr fue el 3.8%. Un proyecto pues muy bien manejado. También puede hablar del tema de los costos que se superan pues del proyecto, entonces no alcanza. O sea, yo no he visto dentro de mi experiencia y los 8 años que estuve, nunca vi que se llegara al 4%, como te digo, al máximo, bien juiciosos y como les estoy diciendo, manteniendo este proceso bien manejado, se llega hasta el 3.8%. Listo, gracias. Me hace una pregunta Javier Restrepo. ¿Cuál es la tasa de negociación de los TIDES? Bueno, los TIDIs en algunas entidades te lo negocian al 100%, pero eso es yo llegué a negociar muchos títulos al 100%, pero se manejan más o menos entre el 95, 98% los TIDIs. Si uno tiene y dependiendo también de la época, pero eso es más o menos entre el 95 y el 98% se van negociando los títulos cuando se van. Siempre hay un costo pues financiero, pero más o menos oscila entre eso, 95, 99, pero cuando yo llegué a negociar títulos al 100%, o sea, me pagaban el 100%. Aquí Iván Darío nos hace un comentario, dice, es importante recalcar que solo hay devolución de material, nada de Sí, equipo alquilado y de honorarios. sí, sí, hay más, dentro de los requisitos más adelante, sí, o sea, esto es solo sobre materiales de construcción, como dice coloquialmente lo que esté pegado en el edificio, pero toma de honorarios, de transportes, de fletes, eso no aplica dentro de la evolución de IVA. ¿Alguna otra pregunta? No, no hay más. Listo, bueno, entonces ahorita hablemos ya del proceso de cómo hacemos la solicitud de IVA ante la ley. Entonces, primero pues hay que preparar toda la documentación, hacer la solicitud de la cita, radicar los documentos. Hoy en día, por el tema de pandemia, pues la radicación de documentos se hace a través de correo electrónico. Atender la visita de verificación en caso pues de que la DIAN considere pues hacer una visita. Ay, perdón. Seguimiento a la solicitud de IVA se puede hacer por teléfono o por correo electrónico y esperar pues la notificación y ya la respuesta de la DIAN. Entonces vamos a hablar de la preparación de la documentación. Entonces, en primer punto pues está el formulario de devolución que tiene que estar debidamente diligenciado. Acá les traje un ejemplo pues de devolución y les resalto pues acá como los puntos importantes. Bueno, pues acá la identificación del solicitante, pues si es persona natural, pues sería nombre y apellido. Razón social sería la constructora que hace la solicitud. Aquí es claro que el que debe hacer la solicitud es el constructor. La dirección de la seccional, en este caso que tenemos este ejemplo es de la seccional de impuestos de Medellín.
Este es muy importante. En este correo electrónico se debe colocar el correo que figura en el root, porque es de mismo correo es que se va a mandar la información. Hoy en día, pues por el tema de la pandemia. La notificación, la dirección, pues es la dirección que se registra en el root, y el teléfono también es el teléfono que se registra en el root. Pues los datos de país, departamento. Aquí en la forma de pago pues se coloca giro a cuenta, porque pues siempre se coloca el giro a cuenta. El banco, pues en este caso el ejemplo que tengo es de Bancolombia, el número de la cuenta, y si es el tipo de cuenta, si es tipo de cuenta de ahorros o corriente. Tipo de solicitud, aquí dice solicitud de parte, esto pues lo dice el formulario. El formulario dice que en las instrucciones del formulario que en este punto se coloca a solicitud de parte. Pues es firmada por el representante legal de la empresa. Ya en la segunda hoja, volvemos pues a llenar los datos del solicitante y ya hacemos pues referencia al saldo o al valor de la solicitud de IVA. Pues los datos igual de la empresa que está solicitando la devolución. El valor acá, el valor solicitado es la suma del valor del IVA de todas las facturas que yo estoy certificando en esa solicitud. El tipo de obligación es el IVA constructores de vivienda de interés social. El concepto es impuesto, el año grabable. Aquí pues es el año en el que estoy haciendo la solicitud. Aquí podríamos decir si estamos en el 2021, 2022, o en el año en el que estemos haciendo la solicitud. Este periodo 05 corresponde al bimestre en el que se hace la solicitud. Entonces, si yo estoy haciendo la solicitud en febrero, el periodo es el 01, porque enero, febrero es el primer bimestre, entonces es el 01. Si yo la estoy haciendo en junio, entonces enero, febrero es 1, marzo, abril es 2, mayo y junio es 3, entonces yo acá colocaría 3, ¿cierto? Este es el número del bimestre en el que yo estoy haciendo la solicitud. Este documento de reconocimiento que origina el saldo es la matrícula de la primera matrícula de la lista. Entonces, como esto hay que hacer una certificación de las matrículas que yo estoy solicitando de devolución de IVA, la primera que aparezca en la lista, esa es la que vamos a colocar acá, en este punto, la primera. Acá pues es liquidación privada, el soporte que yo estoy haciendo, el soporte que reconoce este saldo a favor es el certificado de libertad. Y la fecha, pues es la fecha del certificado de libertad de este que yo coloqué en este punto 55, que es la primera que aparece en la lista, pues porque ahí no me caben todas las matrículas. Acá pues el valor que estoy solicitando y los datos de nuevamente pues de la empresa que está haciendo la solicitud. Esto pues es como un ejemplo para que lo tengan presente. Pues acá pues dicen no es necesario llenar todos los códigos, pero pues si los tenemos es mejor. Si vieron, pues el formulario tiene unos códigos para cada concepto. Ya les dije pues lo de la casilla que se debe registrar en la 55, se debe registrar el número de la primera matrícula del certificado de libertad que tengamos en la lista. El poder en caso de actuar de apoderado debe estar firmado y ante notaría. Hoy en día, como todo se está haciendo virtual, pues realmente este poder ya no se requiere en este momento porque se está haciendo a través del correo que está registrado en el RUT. Entonces, como se está haciendo virtual, hoy en día el poder pues no se requiere poder para hacer la solicitud. Bueno, en el siguiente punto es un certificado sobre contratación de construcción. Este contrato hace referencia si yo contrato a un tercero para que me haga la construcción. Entonces, si yo tengo un contrato de construcción, se debe adjuntar ese contrato con todos estos datos, el nombre, la identificación, el NIE, razón social, fecha de contrato. Si yo lo estoy construyendo propio, pues si es propio de la constructora, pues este soporte no se adjuntaría. Lo mismo pues con contratos de consorcio, si existen contratos de consorcio unión temporal se deben adjuntar a la solicitud. La certificación de las facturas de compra de materiales. Entonces deberá ser certificada por revisor fiscal, contador público y debe indicar su cuadrito en Excel donde se pone el nombre de la factura, la razón social, el NIE del proveedor, el valor de los bienes adquiridos, el valor del IVA que se está solicitando y la descripción del bien que estaba generando esa factura. Eso es un cuadrito en Excel. Yo aquí recomiendo mucho
que en la medida de que yo vaya causando las facturas, vaya generando ese Excel. Pues porque no es ir adelantando, como se dice, trabajo. Otra cosa que recomiendo, hoy en día pues las facturas como están llegando electrónicas, la idea es coger esas facturas y guardarlas en una carpeta, tenerlas todas en una carpeta organizadas, para que el momento de hacer la solicitud pues tengamos claramente de dónde sale ese IVA, pues para no ir a todos los comprobantes de egreso, de archivados, ir a buscar, vaya, búsqueme todas las facturas de este proyecto, no. Por eso les digo que debe ser un proceso muy juicioso y organizado dentro de la compañía, donde esas facturas se vayan metiendo en una carpeta, se vayan organizando. Si es posible ir haciendo el Excel de una vez, cosa que cuando ustedes ya vayan a hacer la solicitud, lo tengan bien organizado y claro. Y ahí es donde ustedes logran el mayor recaudo del IVA, de esta evolución. El 6, este es el certificado de las matrículas inmobiliarias. Antes, cuando se hacía presencial, pues había que darle todas las fotocopias de todos los certificados de libertad. Hoy en día simplemente es una certificación que debe contener el número de la escritura de compraventa, la fecha de la escritura de compraventa, la notaría que expide la escritura, el valor de la escritura, el nombre o nombres de los compradores, y cuando se trate de vivienda de interés subsidiadas pues, por el Estado, la resolución de adjuntar la copia. Estos archivos en Excel, tanto la certificación de facturas como la de libertad, bueno, esta no tanto, más la de las facturas. La DIAN, una vez se radique la solicitud, la DIAN llama a pedir ese archivo en Excel, pues para ellos poderlos trabajar mejor. Pues ellos llaman y dicen, ay, por favor, me manda el archivo en Excel. Entonces, para que lo tengamos muy bien organizado. La certificación del valor de la solicitud de devolución, esta debe ir firmada por el revisor fiscal o contador público. En ella debe constar que esa devolución no ha sido llevada ni como mayor valor del costo ni como impuesto descontable en las declaraciones de impuesto de IVA. Y también debe certificar que se están cumpliendo con todos los requisitos. Es una certificación pues simple. Como ven, todo hoy en día certificación. ¿Eso qué genera? Hay una responsabilidad, una mayor responsabilidad de los representantes legales, de los revisores fiscales y de los contadores frente a estas solicitudes, ¿cierto? Porque ellos están certificando y declarando, pues, que esto es una realidad. La certificación de devolución, o sea, expedida por el representante legal de la constructora, en ella debe constar que esa devolución no se ha presentado en otras solicitudes, o sea, que esa devolución es exclusiva para esta solicitud y que no se ha presentado en otras ocasiones. El certificado del valor del proyecto está de ser expedida por el representante legal de la constructora, el revisor fiscal o contador público, según el caso. Aquí debe constar que el proyecto es un proyecto BIS o BIP o de uso mixto, y debe registrar el valor del proyecto, que incluye todo, o sea, debe certificar que ese valor del proyecto incluye todos los conceptos que les mencioné ahora, el parqueadero, barrillas, terrazas, de jardín, urbanismo, o sea, todo, que el tope está incluido dentro de todo el ejercicio del proyecto. El certificado de libertad, en este caso es el certificado de libertad del lote, pero como les dije, nosotros vamos a acceder a todos los beneficios tributarios que generan esos proyectos. Y la certificación del lote, como el lote está en nombre de la fiduciaria, aquí no aplicaría. Pues no aplicaría entregar este certificado de libertad. Bueno, el original de la cuenta de ahorros, de la cuenta pues donde la DIAN iría a consignar los recursos, expedida por la superintendencia, pues la entidad vigilada por la superintendencia. Y acá debemos organizar, bueno, esta primera parte, organizar la documentación, se hacía pues cuando se hacía física, se debe organizar toda la documentación en el mismo orden que tiene que tiene pues este orden que les he puesto, 1, 2, 3, 4, en una carpeta foliada, debidamente foliada. Se debe iniciar en el número 2 porque la primera es la portada y no debe superar 150 folios. En caso de superarlos, pues se deben hacer varias carpetas, varios expedientes. Hoy en día, como ya se hace virtual, digamos que el correo no puede superar 18 megas. De lo contrario, debemos mandar varios correos con el asunto 1, 2, 3. Entonces,
Antes era cuando es físico, pues se hace foliada y ahorita pues en virtual se hace máximo 18 megas y con varios correos y en el primero no cabe. Ya por último, la DIAN verifica, digamos que hoy en día ellos dicen que no, ya no me manden ni certificado de Cámara de Comercio, ni me mande RUT, ni me mande certificado de Cámara de Comercio y obviamente los certificados de libertad. Yo sí sugiero que mandemos el certificado de Cámara, el del RUT y la cuenta de ahorros. ¿Por qué? Porque eso les facilita pues a ellos la información. Para que la tengan a la mano y vayan y la validen, pero pues ya la tienen a la mano y si tienen a la mano pues documentos originales pues no se van a ir a buscar. Entonces, pero hoy en día ellos dicen que verifican esa información y que no hay necesidad de mandarla, pero yo sugiero que pues sí las manden. Los certificados no, porque igual ahí estaríamos ahorrando papel porque eso es una cosa gigante. Entonces, yo sí sugiero pues mandar esa documentación. La solicitud de la cita. Hoy en día la solicitud se hace a través de la DIAN, de la página de la DIAN, en la asignación de citas, en el botón de solicitar citas, y acá se diligencian pues todos los datos del solicitante de la devolución. El tipo de persona, pues si es persona natural o jurídica, el documento, el número del documento. Si es persona jurídica, estos nombres pues son los del representante legal. Todos estos datos deben ser de los que estén registrados en el RUT, porque ellos todo eso lo cruzan y pues debe ser la misma información. Y como ya no se hace por apoderado, sino a través del correo electrónico, toda esta información debe ser igual a la que ellos tienen allá registrada en la empresa. Entonces, si está desactualizado algo, la tienen que actualizar pues para efectos de esta solicitud, para que toda esa información les cruce a ellos y no tengan inconvenientes. Y ya le dan solicitar cita. Y una vez solicitada la cita, les llega un correo electrónico al correo pues de la empresa, informando de cuándo se debe enviar la solicitud, informándole el día de la cita, ¿cierto? Y en este correo se informa qué correo se debe enviar para Medellín. Este es el correo, DSI Medellín devoluciones@dian.gov.co. Aquí se recomienda ser muy puntual en la cita, porque esta cita se la dan virtual, es una cita virtual. Se debe adjuntar todos los soportes que hablamos ahora, o sea, todos los documentos y se debe enviar la información desde el correo registrado en el RUT. Esto es algo que deben tener en cuenta hoy en día, que debe ser siempre el correo que está certificado en el RUT. Esto por ahora es un procedimiento provisional por el tema de la pandemia, pero pues yo creo que lo van a dejar así porque igual se van a dejar de llenar de tantos papeles y yo imagino que ya no tendrán ni dónde archivarlos. Bueno, la radicación de los documentos. Todo se debe enviar por correo, yo vuelvo, insisto, por el correo registrado en el RUT. La cita es de 1 hora, o sea, una vez pedimos la cita, entonces le dicen, ahora la cita para radicar su documento es el mañana jueves a las 8 de la mañana. Entonces, de 8 a 9, en esa hora debemos adjuntar todos esos documentos que dijimos ahora dentro de los requisitos. Se deben adjuntar escaneados dentro de la hora asignada. Como les dije, el tamaño máximo es de 18 megas. Y la DIAN responde al correo electrónico con el radicado del expediente. Entonces, una vez se manden todos los soportes asignados, todos los requisitos, la DIAN responde y le da un radicado sobre ese expediente. Entonces, usted ya tiene su radicado para poder hacer las consultas y poder validar el proceso de la solicitud ante la DIAN. Atender visita de verificación. En algunos casos, pues, ya me tocaron varias visitas de la DIAN. Ellos notifican la visita, le dicen qué día va a ir, entonces uno tiene que tener pues la documentación lista. Por eso yo les digo que debemos tener orden con estos expedientes y desde el principio ordenarlos. O sea, pues todos sabemos que el área contable coge la factura, la pega al comprobante y se fue en su archivo. Hoy en día, pues con todo el tema de digitalización, tienen todas las facturas digitalizadas en los meses, entonces la idea es tener esas facturas en un solo archivo, irlas guardando en la medida que se vayan causando para tener un orden del expediente. ¿Qué debemos tener en el expediente cuando atendamos la visita? El formulario,
el certificado de Cámara de Comercio, porque el que atiende la visita es el representante legal, entonces para validar el tema. El certificado del contrato de construcción, si es del caso. El certificado de relación de las facturas. Aquí sí tendríamos que tener facturas relacionadas, o sea, las facturas relacionadas, tenerlas en la copia. Hoy como son facturas electrónicas, pues tenerlas en la carpeta. Como les digo, si yo desde el principio de la causación de las facturas las tengo organizadas, pues no va a tener ningún problema en tenerlas a la mano. La certificación del valor solicitado, el certificado de las matrículas inmobiliarias y en algunos casos fotografías del proyecto terminado. Me pasó en 2 ocasiones que me pidieron fotos del proyecto terminado. No las del render ni las de la publicidad, no, una foto del proyecto terminado. Entonces, en las 2 ocasiones me pidieron esas fotos, entonces pues yo lo recomiendo que tengamos esas fotos para la visita. ¿Qué hacen en la visita? En la visita verifican que las facturas revisan que las facturas y validan la visita de verificación es para revisar que las facturas, para revisar las facturas y validar la solicitud de devolución de IVA, de los materiales utilizados y también validan el proceso contable. Ellos piden y dicen, imprímame el auxiliar de la cuenta del inventario. Y ahí validan que se haya cumplido con el requisito contable, que ahorita pues más adelante les hago un ejercicio. La visita de verificación debe ser atendida por el contador o el apoderado y si lo ven necesario, de la persona que elaboró el expediente. Pues no sé, pues digamos cómo funcionan las empresas, está el contador, el auxiliar es el que organiza todos los documentos, o el que causa, el que guarda las facturas, entonces digamos que esa persona tiene mucho más conocimiento de dónde está la información. Entonces, yo recomiendo que esté el contador, el representante legal y que ahí a un lado, no sé si usted lo ve necesario que esté en la visita o que esté por ahí cerca para alguna duda que requieran de la persona que lo elaboró. Entregar la información mediante el funcionario la vaya solicitando. O sea, no es coger el expediente y tenerlo ahí todo gordote encima del escritorio para que el funcionario lo vea, sino, necesito este documento, o sea, tiene el expediente cerca a otra oficina y va por el documento y lo trae y se lo entrega. Para no mostrarles, pues, para que ellos no se les pongan otras ideas. Y se recomienda que esté disponible en personal del área técnica para explicar ciertos conceptos que la DIAN puede rechazar. Digamos que a mí una vez me rechazaron un plafón pues donde ponen los bombillos. Entonces le decía a la señora, pero vení, pues ¿cómo así? Si yo no le pongo el plafón, le dejo los cables ahí, entonces para que conecte el bombillo, que no me lo aceptaron. Ahí pues no tuve opción, no tenía pues el área técnica y eso pues que obviamente eso es como lógico, ¿no? Pues si yo pongo el plafón, ¿cómo no me va a aceptar el plafón? Que eso no lo necesita para vivir. Yo, bueno. Entonces la idea es que tengan pues una persona del área técnica que pueda explicar el por qué esos bienes están ahí dentro del proyecto como un material de construcción. Bueno, el seguimiento a la solicitud. El seguimiento a la solicitud se puede hacer vía telefónica a la división pues donde se encuentra el solicitante en el domicilio o vía correo electrónico a través de las PQRS o denuncias que está pues aquí en este link. La notificación de la respuesta. Entonces, la resolución la DIAN la entrega vía correo electrónico, como está en este momento, pues al correo del registrado en el RUT. Si el valor de la devolución es menor a 1000 VT, se la abona en cuenta. Hoy las VT están en 36.000 y pico, o sea que si está por debajo de 36 millones de pesos, se los abonan a la cuenta. Si son mayores a 36 millones de pesos, la devolución se hace a través de los TIDIs. Bueno, aquí, ¿alguna pregunta está ahí? Sí, Ángela, tenemos 2 preguntas. Una que ya se había respondido pues, en medio de la conversación. Nos pregunta Marisol sobre los materiales como tal, si los ascensores hacen parte de la devolución de IVA para vivienda visa.
Sí, hoy en día ya los aceptan. Hoy en día aceptan los ascensores como devolución de IVA, pues con tanta pelea que se dio frente al tema, pues incluyendo pues Camacol, los constructores, se peleó mucho el tema de los ascensores porque eso no los querían aceptar. En algunos casos lo aceptaban, en otros no. Como te digo, a mí me pasó que no los aceptaban, pero en este momento aceptan los ascensores, aceptan los CHUF. Hay una cartilla, pues por ahí me comentaron que había una cartilla expedida por el Ministerio de Vivienda donde aparecen los materiales. Yo pues no me la he podido conseguir, pero ahí están como todos los materiales que se pueden acceder a la deducción de IVA. Pero en realidad uno pues mete todos los materiales que están dentro de la construcción del proyecto. Lo que no va a meter pues son los fletes. Por ejemplo, el cemento. En el cemento, las facturas de cemento vienen el cemento y viene de una vez dentro de la factura el transporte. Y aparece pues como el total de la factura. Ahí en la causación debemos tener muy en cuenta y con los auxiliares que solamente el IVA del cemento es el que se debe solicitar como devolución de IVA. Y el IVA del transporte sí va a ser un mayor costo del proyecto. Entonces, en la causación se debe tener en cuenta esa separación, porque muchas veces cogen toda la factura completa y cogen todo el IVA y lo meten como IVA de devolución y al momento de una visita, porque ellos piden fotocopias de las facturas y de las facturas grandes, y las facturas grandes son, por ejemplo, las de cemento, las de hierro, y todas esas facturas traen transporte. Entonces, esos transportes no los aceptan y rechazan la solicitud completa, o sea, la rechazan, entonces toca volver a empezar de cero. Entonces, ahí por eso yo les digo que el tema contable y el tema de causación contable es muy importante. Y el orden que yo le dé a esa causación para poder, que el proceso sea muy transparente, igual para la DIAN cuando venga a hacer la visita. ¿Cierto? Porque, señor. Sí, no, dale, continúa que No, tenemos ya. otra pregunta. Ok. No, Javier Restrepo también nos pregunta la certificación de todos los números de matrículas inmobiliarias y compradores, ¿quién la expide? el representante legal y revisor fiscal, creo que es. Antes de volvámonos, que no me acuerdo. Esa es la de los certificados. El certificado de libertad, no sé. No está por acá, certificados. Esa es firmada por revisor fiscal y contador público. La matrícula. Ok, y Francisco Marín nos pregunta cómo se maneja la devolución en proyectos BIS que venden de alguna manera los parqueaderos. Bueno, el tema de los parqueaderos, pues digamos que hay unos tipos de parqueaderos, o sea, hay unos parqueaderos que caben dentro del tope, ¿cierto? Cuando están fuera del tope, se deben sacar de la devolución. Digamos que eso no se debe incluir. Hay una opción, pues, de decir sobre esos parqueaderos, yo no voy a solicitar devolución, porque ahí dice, hay parte de los parqueaderos que no son BIS, entonces se manejan aparte, o sea, se crea un centro de costos independiente para esos parqueaderos y se manejan aparte. ¿Para qué? Para que cuando se vaya a revisar, pues esos están por fuera, pero cuando yo muestre todo lo que tengo dentro del tope, está en la contabilidad, dentro del tope, en la fiducia, pero eso se manejan por fuera, eso se tiene la opción, porque sobre todo en Medellín, que Medellín tiene una exigencia de parqueaderos y a veces se superan el tope. Entonces esos los dejamos por fuera, y los escrituramos independiente a los parqueaderos que voy a escriturar. O sea, en el certificado de libertad, ellos validan ese certificado de libertad. El certificado de libertad tiene que estar dentro del tope. Y lo que yo hago es que esos parqueaderos los escrituro por aparte. La idea, pues, obviamente es que todo esté dentro del tope, pero digamos que es una opción de decir que esos parqueaderos se salen, se escritura aparte, se hace un contrato con el cliente aparte, o sea, yo tengo una promesa por el apartamento y otra promesa por el parqueadero. Se puede manejar, hay una opción también, obviamente pues puede salir un poco más costoso y es manejarlo en un fideicomiso totalmente independiente, también para que eso no esté dentro del fideicomiso de proyecto de vivienda de interés social. Pero si están fuera del tope, simplemente los dejan por fuera con una documentación independiente, con una
facturación independiente, un certificado de libertad independiente. Perfecto, no tenemos más preguntas por ahora. Listo. Bueno, vamos al manejo contable. Aquí, como les decía, está como el quiz del asunto, porque basado en este proceso juicioso es con el que yo voy a poder lograr el mayor recaudo, porque va a tener orden en todas las facturas, en toda la causación. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Primero, pues se debe identificar en la contabilidad en los estados financieros de forma clara el manejo pues del correspondiente a cada una de las etapas. El proyecto BCB debe tener, entonces, cada etapa debe tener su centro de costo asignado. Debe tener el presupuesto por capítulos, que igual es un requisito, o sea, que esté por los capítulos de los proyectos, que eso va dentro del presupuesto. Si es proyectos por etapa, cada centro de costo independiente. Esto también aplicaría para el tema de los parqueaderos que me preguntaron, manejar un centro de costos para los parqueaderos. Llevar una cuenta transitoria del IVA cancelado en la adquisición de materiales de construcción. El saldo de esta cuenta se debe trasladar al IVA por cobrar. Este es el proceso que ellos revisan, porque el IVA primero se debe contabilizar dentro del inventario en una cuenta transitoria. Ahorita yo les pongo más adelante un ejemplo, pues, coquito, para que lo miremos. Y esa cuenta se debe trasladar a la cuenta del IVA por cobrar. El IVA que corresponde a materiales de proyectos BIS y BIT será tratado. Espérate que se me tapó esta cosa. Ya. El IVA que corresponde a materiales de proyectos diferentes a BIS debe ser tratado con mayor costo y no será objeto de la devolución. El IVA que exceda el 4% también debe ser tratado como un mayor valor de costo. Igual uno nunca va a saber cuándo va a superar el 4%, entonces uno sigue contabilizando. Cuando uno hace esas solicitudes de devolución, pues obviamente yo tengo un cúmulo de certificados de libertad que me suman un porcentaje de ventas, digamos 100. Y esas 100 pesos de certificado de libertad, en la devolución de IVA que yo estoy pidiendo, pues no debe superar ese 4% de los 100 pesos, pues de esos 100. Entonces, digamos que uno ahí mete todo el IVA y al final del proyecto a veces le quedan unos salditos pendientes por pedir y pues eso ya se genera como mayor costo al final de la terminación del proyecto. Pero no mete todo, o sea, en la cuenta por cobrar mete todo, así supera el 4%. Y al final, pues como uno va solicitando es de acuerdo a cada solicitud que no vaya superando el 4% hasta que se agote. Bueno, entonces esos son los registros. Acá les hago como un ejemplo. Entonces, centro de costos por etapa y por proyecto. Si es un proyecto mixto, como decíamos ahora, si es un proyecto mixto, se debe crear un centro de costos para la construcción no BIS, como son el mall y parqueaderos que estén fuera del tope, pues lo que preguntaba ahora el señor. Entonces, este sería como el registro contable. Esta es la cuenta de inventarios. En la 141501 creamos una cuenta que diga materiales con solicitud y otra sin solicitud, otra cuenta de materiales sin solicitud para que las tengamos debidamente separadas. Lo mismo para el IVA, un IVA con solicitud y un IVA sin solicitud. Entonces aquí tenemos un ejemplo. El IVA con solicitud sería del material de 100 pesos y el IVA de 19%, pues 19 pesos. En esta misma cuenta de inventarios creamos una cuenta transitoria que es la 14150182, donde ya cancelamos este IVA, o sea, si ven acá ya el efecto sería 0 en el inventario, y la pasamos a una cuenta por cobrar a la DIAN, IVA por cobrar a la DIAN a la 1355. Entonces aquí este ejercicio hay que hacerlo siempre. Lo registro todo en el inventario y después lo cancelo y lo paso a la cuenta por cobrar. Esto lo valida la DIAN. En las visitas que yo tuve me pidieron el auxiliar para ellos validar que sí se estaba registrando el IVA con material y el material con solicitud y el IVA dentro del inventario y después en la cuenta transitoria trasladarlo a la cuenta por cobrar. Una vez se traslada de la cuenta por cobrar,
y cuando yo ya negocio los TIDs o la solicitud me haya contestado la DIAN, entonces cancelo esa cuenta por cobrar y va, si me pagan en el banco, pues va al banco. Y si me pagan en TIDs, pues lo registro en la 12. Ya cuando negocio los TIDs, pues cancelo los TIDs, acredito los TIDs en 19, entro la plata al banco y pues el costo financiero que me haya costado pues esa negociación. Como les digo, el costo financiero está entre el 95%, eso que el 95% es muy malo, pero más o menos son 97, 98%, y como les digo, yo alcancé a negociar muchos títulos al 100%. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, por el momento no tenemos más preguntas. Listo. Bueno, el expediente. Entonces, el expediente que debe contener, esto sería como el archivo que yo le mandaría a la DIAN. Entonces, en la DIAN le mandaría en este orden el formulario de devolución, el certificado de Cámara de Comercio. Como les digo, hoy en día no están exigiendo, pero pues yo sugiero que lo manden. La relación de las facturas con los materiales, con la certificación. La certificación de no devolución y cumplimiento de los requisitos, lo que hablábamos pues en los requisitos, relación radical de los números de matrículas inmobiliarias, certificación del valor solicitado, certificación de proyectos BIS y valor total de la vivienda, certificación de proyectos BIS de la vigencia de la solicitud. Aquí, este punto se adjunta cuando los certificados están vigentes dentro del plazo estipulado hasta el segundo bimestre. O sea, lo que estamos diciendo aquí es que está vigente pues la solicitud. La certificación bancaria. Esta certificación de proyecto terminado es la que les decía yo. Esta reemplazaría el punto 8 cuando los certificados están vencidos. Vencidos es que están fuera del segundo bimestre, ¿cierto? Entonces, no, ya no se adjunta esta, sino que se adjunta esta. Y el tema de la licencia, eso no lo dicen los requisitos, pero igual hay que, pues es una opción de validar pues que el proyecto es BIS. Ahí se debe adjuntar la licencia ejecutoriada y las resoluciones de las licencias que hayan modificado esa licencia. Entonces, por eso se habla de la licencia ejecutoriada y todas las resoluciones que las hayan modificado. Y copia del RUT. Eso es como el expediente. Obviamente, si hay contrato de construcción, pues el contrato de construcción. Si hay contrato de unión temporal, el contrato de unión temporal. Hoy en día, como les digo, no hay necesidad de mandar el apoderado porque pues ya se hace virtual a través del correo del RUT, entonces del que está en el RUT, entonces no hay necesidad de mandar el poder del apoderado. Físicamente sí haya que mandarlo. Entonces, esas son pues como el correo, los adjuntos que se deben mandar en el correo. Bueno, aquí les traje como un pequeño ejercicio de cómo es el impacto de la evolución de IVA en la TIR del proyecto. Entonces, partamos de un proyecto tipo, un proyecto, pues, como digamos, un estándar, donde digamos que el valor del lote pesa un 12%, los proyectos BIS, el valor del lote debe pesar como entre un 9, 10, 11, 12% máximo, pues, para que sea viable el proyecto. Unas preinversiones del 3%, que tengamos una utilidad del 4%, y que logremos acceder a una devolución de IVA del 3.5%. Aquí hablemos de que el proyecto va a durar 36 meses, que cumplimos el punto de equilibrio del 12 meses, ¿cierto? Si en este proyecto no hubiera devolución de IVA, la TIR sería el 8.4%. Con esta devolución de IVA del 3.5% llegaríamos al 14.5%. Si la devolución de IVA bajara un punto, entonces ya la TIR bajaría al 12.8%. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada punto que baje este porcentaje de evolución de IVA me impacta 2 puntos en la TIR del inversionista. Entonces, pues por eso es muy importante. Y a esto pues hay que sumarle el tema de la exención de renta. Estamos aquí hablando pues que eso ya es un tema aparte, pero la exención de renta pues también favorece mucho más el proyecto. Entonces esto es para que hagamos un proceso muy juicioso al respecto. Entonces acá les traigo unas conclusiones. La devolución de IVA debe verse y tratarse como un proceso al interior de la empresa, desde la concepción del proyecto.
cuando tenemos todo el tema de presupuesto, que ahí participa el área pues, de proyectos o el área técnica o como lo llamen, la definición de los capítulos, en el valor comercial para el tema de los topes, ahí pues también está todo el tema del área comercial, el área técnica con el tema de la licencia, que sea la fiducia para poder acceder a la exención de renta, y la contabilidad con la creación de los centros de costos y el procedimiento contable y el orden de toda la documentación, que es muy importante. Debemos manejar control de cada una de las fases del proyecto para que esta devolución sea exitosa. Una buena práctica es evaluar el valor de la devolución de IVA de acuerdo con el avance del proyecto. Entonces, si yo tengo el proyecto en un avance tal, del que el 50-60% debo validar que ese porcentaje de IVA esté acorde a ese avance de obra. El IVA objeto de devolución solo es sobre los materiales de construcción que permitan la habitabilidad del proyecto, o sea, como se dice coloquialmente, todo lo que quede pegado en la construcción. Ir organizando las facturas objeto de la devolución en una carpeta independiente, ¿sí? Para tenerlas pues todas juntas. Y tener desde el principio el rigor contable a la hora de la causación, lo cual asegura un mayor valor a recaudar. Y dejar una copia del expediente en caso pues, de alguna visita, para tenerlo pues a la mano y no estar volteando por toda la empresa buscando los documentos. Bueno, hasta aquí es la presentación. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Pues ahí el tema pues, de la reforma tributaria pues ya la quitaron, pero pues si esto lo llegasen a quitar, pienso que sería súper grave porque desestima pues todo el tema de vivienda y el programa de vivienda pues del gobierno. Y si ahora es difícil como está la situación, comprar vivienda de interés social para los estratos que realmente lo necesitan, pues quitando esto ya no va a haber quien construya este tipo de viviendas, porque así como están en este momento con esos topes es duro, es complejo llegar a cumplir, pues, y que el constructor no, como se dice, no compre huevos para vender huevos. Es complicado de haber mucho orden al interior de la empresa para que esto sea rentable. Por ejemplo, las viviendas de interés prioritario, muchas constructoras dejaron de hacerlas porque eso no da, o sea, es muy bajito el tope, igual los costos siguen siendo iguales, entonces digamos que eso lo deben estar, pues lo deben pelear mucho el gremio para poder que la reforma no lo vaya a quitar. Bueno, aquí les presento mi empresa, es entre dos impulsadores de valor. Nuestra filosofía es que todo aprendizaje necesita de dos personas, así como todo trabajo y precisa de la colaboración del otro. Y trabajar juntos para nosotros siempre va a ser mejor. Ángela, tenemos una pregunta de Marisol. A nivel contable, ¿es bueno manejar una cuenta X, una cuenta por pagar que sea espejo de la cuenta por cobrar a la DIAN, del IVA de la vivienda de interés social, para poder cruzar posteriormente con las cuentas por cobrar de la fiduciaria y de esa manera mantener el equilibrio en el balance? Sí, digamos que esa cuenta por cobrar debe ser independiente y debe ser por proyecto. Pero sí, o sea, digamos que para la fiduciaria eso es transparente. Para la fiduciaria realmente es un mayor costo porque yo a ellos les mando es una legalización diciéndole, vea, estos son mis costos y estos son pues el costo más el IVA. O sea, ellos para la fiduciaria, digamos que eso no es transparente. Al momento en que yo haga la solicitud de devolución, pues ahí se cruzaría la cuenta por cobrar, digamos que sería como un menor costo que yo le reportaría a la fiduciaria, pero sí es un buen ejercicio el que ella está mencionando. Muy bien, por el momento no tenemos más preguntas. Ángela, muchas gracias por aceptar la invitación de participar en el comité de avalúos. Es un Muchas tema pues gracias por la bastante invitación. interesante el que nos planteas y sobre todo pues con esta situación de reforma tributaria, pues lo consideramos como interesante que nos lo compartieras. Yo les mando la presentación, pues se la mando para que la compartan pues con todos Claro, los que son participantes.
Claro que sí, va a estar disponible pues para tener la presentación en el sitio de afiliados. Eh, También estaremos subiendo el video de la conferencia a nuestro canal de YouTube. Y nuevamente muchas gracias, Ángela, por aceptar la invitación, y a todos los asistentes también muchas gracias por asistir, por participar del evento. Y recuerden que el Comité de Avalúos es un espacio participativo para todos. Todos tienen las puertas abiertas a traer temas de interés que nos puedan servir a todos en general. Muchas gracias a todos y que tengan pues un feliz día. Bueno, igualmente, muchas gracias. Espero pues que les haya servido pues esta inducción, y cualquier cosa pues estoy ahí a la orden.